Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, lee el siguiente texto y luego responde a la pregunta 10 y 11. Leemos. El físico italiano Francesco Redi investigó por qué aparecen gusanos en la carne descompuesta. La aparición de gusanos era considerada como evidencia de la generación espontánea, es decir, la producción de seres vivos a partir de materia no viva. Redi observó que las moscas revoloteaban alrededor de la carne fresca y que los gusanos aparecían en la carne que no había sido refrigerada por algunos días. Entonces, Redi supuso que los gusanos en la carne descompuesta son producidos por las moscas. En este experimento, él quería controlar una sola variable, el acceso de las moscas a la carne. Por eso, el investigador tomó 2 envases limpios y los llenó con pedazos de carne. Dejó un envase abierto al que llamó control y cubrió el otro con gasa para impedir el acceso de las moscas, envase experimental. Redi mantuvo todas las otras variables iguales como son el tipo de carne, la temperatura, el tipo de envase y el tiempo. Después de unos días, Redi observó que había algunos gusanos sobre la carne que estaba al descubierto, pero no había ni un gusano en la carne del envase cubierto con gasa. Redi concluyó que su hipótesis era correcta. Los gusanos eran producidos por las moscas y no por generación espontánea. Leído el texto, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿En cuál de los siguientes enunciados se menciona la variable experimental empleada por Redi? A. Tomar 2 piezas idénticas de carne. B. Dejar la carne cubierta con gasa durante varios días. C. Colocar las piezas de carne en 2 envases idénticos. O D. Impedir el acceso de las moscas cubriendo el envase con la gasa. Entonces, ¿qué nos están preguntando? ¿Cuál es la variable experimental? Vamos a ver. Las piezas de carne no son porque eran la misma pieza de carne. O sea, aquí de hecho nos dicen aquí arriba que mantuvo otras variables como son el tipo de carne. Por lo tanto, la carne era la misma, no puede ser la A. B. Dejar la carne cubierta con gasa durante varios días. Aquí hay algo que tiene que parecer sospechoso, que dice dejar la carne cubierta. Él no cubrió la carne, él cubrió el envase donde estaba la carne. Por lo tanto, eso es algo que también te tiene que llamar la atención. Bien, y de hecho, también lo menciona por aquí, por el texto, dice que cubre el envase, no que cubre la carne. C. Colocar las piezas de carne en 2 envases idénticos. Eso no puede ser una variable, porque si las carnes eran iguales y los envases eran idénticos, entonces no es una variable. Y D. Impedir el acceso de las moscas cubriendo el envase con la gasa. Esa era la variable. Esa es la variable, porque de hecho aquí las dice. Dejó un envase abierto al que llamó control y cubrió el otro con gasa para impedir el acceso de las moscas. Entonces esa era la variable, cubrir uno para que las moscas no puedan llegar hasta la carne. Entonces, respuesta correcta D. Fíjate cómo incluso yo, sin descartar las respuestas, yo las voy descartando una por una, leyendo por qué no puede ser esa. En eso es lo que yo me baso, ok. Yo no me baso en buscar la respuesta correcta, sino por decir por qué esa no es la correcta. Y ya mi mente va a estar despejada para llegar hacia la respuesta correcta. Pregunta número 11. ¿En cuál de los siguientes enunciados se describe la hipótesis planteada por Redi? Entonces, la hipótesis, hipótesis. A. ¿Por qué aparecen gusanos en la carne descompuesta? De una vez yo descarto esta porque me están hablando de una hipótesis y una hipótesis no se hace en forma de pregunta. Una hipótesis siempre se hace en forma de afirmación hasta que se demuestre que esta hipótesis no es verdadera. Entonces, la A está descartada. B. Los gusanos son producidos por las moscas y no por generación espontánea. Está buena esa hipótesis. C. Los gusanos aparecen en la carne que no ha sido refrigerada. O D. Los gusanos en la carne descompuesta son producidos por generación espontánea. Esa
de una vez la descartamos, porque de hecho, Reddy lo que quiere experimentar y demostrar es que los gusanos no son producidos por generación espontánea. Entonces nos vamos a quedar entre la respuesta C y la respuesta B. Y vamos a ver aquí, hay algo que dice, los gusanos en la carne descompuesta son producidos por las moscas. Esto es lo que nos dice entonces. Reddy supuso que si yo estoy suponiendo algo es porque esa es mi hipótesis. Y ahí te lo están diciendo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Los gusanos son producidos por las moscas y no por la generación espontánea. Fíjate, los gusanos en la carne descompuesta son producidas por las moscas. Entonces, siempre en cada pregunta tú vas a tener una palabra clave. Fíjate aquí, la palabra clave, ¿cuál era la variable experimental? Aquí la palabra clave, hipótesis. Bien, vamos a continuar.